Bien, amados hermanos, ¿qué es un ayuno? Un ayuno es una abstención de comida o de bebida, o puede ser de otra cosa, pero eso es abstenerse de. Eso es lo que es un ayuno. Ahora, para los judíos de los tiempos del Señor Jesucristo, la limosna, la oración y el ayuno eran los tres grandes pilares de la religión de ellos. Y hasta ese día, el ayuno es parte esencial en la vida religiosa en el Medio Oriente. Ahora, aquí en el occidente, aquí donde nosotros estamos, también se practica el ayuno. Ahora, no solamente los cristianos o los evangélicos practicamos el ayuno. Hay muchas otras religiones, hay otras sectas, por ejemplo. Los musulmanes practican el ayuno. Ellos lo hacen el día de Ramadán, el noveno mes para ellos. Ellos ayunan ese día. Su ayuno dura desde la salida del sol hasta la puesta del sol, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de ahí, ellos pueden comer normalmente, como todo hombre. Ahora, el ayuno judío era casi exactamente como el ayuno de los musulmanes. Durante ese ayuno, ellos se abstenían de comer, de beber, de oler perfumes, de bañarse, imagínense. Entonces, había otras cosas por las cuales ellos se abstenían durante cuando ellos estaban ayunando. Ahora, había personas que quedaban exentas. Entre ellos estaban las mujeres que estaban criando o los que estaban en cinta. Ellas quedaban exentas. También los soldados que estaban prestando un servicio militar o que estaban en guerra. Estaban también los que estaban de viaje. Pero con una condición de que ellos cumplieran el ayuno cuando tuvieran tiempo. Entonces, realmente no quedaba exento nadie. Entonces, ahora, había un ayuno general para los judíos, que era el día de la expiación. Era donde los pecados del pueblo. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados. No voy a hablar del día de la expiación, pero era en ese día donde los pecados del pueblo de los israelitas eran perdonados, donde un sacerdote entraba una vez al año. Entonces, ese día se proclamaba ayuno general para toda la nación, para todos los hombres. Allí se abstenían de comer, de beber vino y otras bebidas alcohólicas, de bañarse, de hacer otras cosas. Entonces, ese era un ayuno general para la nación de Israel. Levíticos 16:31. Usted puede leerlo si toma notas. Habla acerca de este ayuno. Entonces, esa ley estipulaba que el día de la expiación estaba prohibido comer, beber, bañarse, ungirse, llevar sandalias y hacer uso del matrimonio. Usted sabe a qué me estoy refiriendo esto. Hasta los niños tenían que ser entrenados de cierta manera para cuando ellos fueran grandes pudieran llevar a cabo también su ayuno. El día de la expiación, el día general de ayuno de la nación de Israel. Pero aunque había solamente un día de ayuno obligatorio para los judíos, amados hermanos, también ellos practicaban ayunos privados. Entonces, uno de esos ayunos era que ellos se relacionaban el día de luto, cuando ellos perdían un ser querido, un amigo. Ellos tenían que abstenerse de comer y de beber. Estaban de luto, estaban de duelo y hacían un ayuno por estar de luto. Estaba el ayuno que se hacía para expiar un pecado. Por ejemplo, Rubén, el hermano de José, se dice que ayunó 7 días por haber vendido a su hermano. Se sentía mal, entonces él se puso a ayunar. Simeón, de igual manera, hermano de José,
por haber odiado a su hermano, él ayunó 2 días. Esto no está en la Biblia, está en libros apócrifos. De la misma manera Judá, otro de las 12 tribus de Israel, cuando cometió pecado con Tamar, en arrepentimiento dice que él ayunó y que ya en su vejez él no tomaba vino ni ninguna otra cosa alcohólica y se abstenía de ciertos placeres. Ahora, en el pensamiento judío había algo bien importante, de mucho valor para ellos. Ellos decían que si el ayuno no iba acompañado de un verdadero arrepentimiento, el ayuno, amados hermanos, para ellos era una expresión externa de una aflicción interna. Decían ellos que el que ayuna para librarse de sus pecados y va y hace otra vez lo mismo, ¿de qué le servía el ayuno? Si no había un arrepentimiento genuino. Y esto es una realidad. ¿De qué sirve que ayunemos? A mí no me gusta, amados hermanos, hablar de otras religiones. Pero cuando llega la Semana Santa, la mayoría, yo salí de la religión católica. En el trabajo todavía escucho esto. No voy a tomar por cerveza o alcohol, no voy a beber por una semana. Y luego al siguiente lunes llegan bien crudos. O sea, ¿de qué sirve, amados hermanos, que le hagas una promesa a Dios si vas a volver a lo mismo? ¿De qué sirve? Como decían los judíos también, ¿de qué sirve que ayunes si no cambias? Si no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, en tu vida. Y decían ellos, de nada te va a servir que ayunes y luego orar, porque tus oraciones no van a llegar a Dios. Y esta es una gran verdad, amados hermanos. Eso aplica también para nosotros. ¿De qué sirve que ayunemos, que nos abstengamos de ciertas cosas que a nosotros nos gusta hacer o que se han convertido en un placer o en un hábito si no las dejamos y las seguimos haciendo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces decían ellos, ¿quién va a tomar tu oración en serio? ¿Y de qué va a servir humillarte tu alma delante de Dios? ¿De qué? Ahora, en muchos casos el ayuno era un acto de penitencia nacional. Por ejemplo, cuando Dios no cerraba los cielos para que no hubiera lluvia, ellos se ponían en ayuno para que Dios mandara la lluvia. Muchos de nosotros, cuando un hijo está enfermo o es desobediente o es un poco mal portado, a veces voy a ayunar por mi hijo. Entonces los judíos ayunaban por ciertas causas. Ahora, un ayuno, en el caso de actos de penitencia nacional, lo podemos encontrar cuando la tribu de Benjamín se rebeló haciendo una guerra interna. Lo podemos encontrar en Jueces 20:26. Samuel hizo que el pueblo orara cuando ellos se fueron a seguir deidades paganas, la idolatría, a servir al dios Baal, al Dios de otras naciones. En 1 Samuel 7:6, Nehemías oró para que el pueblo, amados hermanos, confesara sus pecados delante de Dios. A veces la nación de Israel tenía que orar todos como nación. ¿Cuánta falta nos hace nosotros como nación, como país, como estado, como ciudad, como iglesia? Tener ese mismo sentir, orar por una causa delante de Dios. Aleluya. En ocasiones el ayuno era una preparación para recibir una revelación.
Moisés ayunó 40 días y 40 noches para recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Él tuvo que ponerse en ayuno por 40 días y por 40 noches. Imagínense esto. Éxodo 24:15. Daniel oró, amados hermanos, para recibir una palabra de Dios, una revelación de Dios. Daniel 9:3. Jesús mismo tuvo que ayunar. La razón para enfrentarse con el tentador, con Satanás. Mateo 4:2. Si el mismo Jesucristo tuvo que ayunar, ¿cuánta falta nos hace a nosotros ayunar? Como hombres que a diario estamos enfrente de tantas tentaciones, de tantos deseos que vienen a nuestra carne. Aleluya. ¿Por qué es importante ayunar, amados hermanos? El ayuno es un principio sano que nos ayuda a nosotros, porque cuando el cuerpo está bajo control, es cuando las facultades mentales, espirituales, estamos más alerta. Para cuando venga el tentador, para cuando venga la tentación, usted pueda vencer. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El cristiano debe ser una persona que se domina a través del Espíritu Santo de Dios. En la carne no lo vamos a poder hacer, pero es a través del Espíritu Santo que nos va a dar la fuerza y nos va a dar la valentía de tomar decisiones, amados hermanos. Aleluya. A veces también el ayuno era un llamado a Dios. Por ejemplo, otra vez la lluvia en tiempos de sequía. La nación de Israel oraba para que Dios mandara la lluvia. ¿Por qué? Porque sin la lluvia no hay nada. Sin la lluvia no germina la hierba. Los árboles no dan su fruto. Y si no hay fruto, si no hay cosecha, si no hay agricultura, los animales, el ganado se va a morir. Y si se muere, ¿qué vamos a comer? Pero en el ayuno judío también había 3 ideas principales. Uno era llamar la atención a Dios. El ayuno, amados hermanos, es por ejemplo, decirle a Dios: estoy haciendo un sacrificio, Señor, para que tú veas ese sacrificio que estoy haciendo, y lo estoy haciendo por cierta causa. Y número 2, el ayuno era un intento deliberado de demostrar que el arrepentimiento era genuino, era real, era auténtico. Era una manera, amados hermanos, de decirle a Dios: estoy dejando este placer, estoy dejando este hábito que me hace caer, esa piedrita que te hace tropezar cada vez. Le estaban diciendo a Dios: Señor, hoy pongo esto delante de ti. Y voy a hacer un esfuerzo, Señor, por dejar aquello que me está estorbando, que molesta. Y número 3, mucho del ayuno era vicario. El ayuno no es para salvarse. Muchas personas confunden aquí que haciendo cierto sacrificio o ciertas cosas van a hallar la salvación. No, señores y señores, el ayuno es una manera de mostrarle a Dios que tú estás restringiendo tu cuerpo para que Dios actúe y accione, pero cuando lo haces con un corazón genuino, real, delante de Dios, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios sabe qué hay en mi corazón. A Dios nadie lo puede engañar. Aleluya. Vamos a leer Isaías 58. Isaías 58. Tengo que ir rápido, amados hermanos. Isaías 58, del 1 al 12 dice: clama, oh voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Está hablando Dios a través del profeta Isaías a la casa de Jacob,
a los israelitas, dice, a la casa de Jacob su pecado, anúnciales, diles que me busquen, dice, que me buscan de día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Isaías, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaráis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Escuche esto. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tus pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como, vea, cuando se hace un ayuno correcto. Aquí está la respuesta. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Y levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitarlas. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando vaya a su casa, lea este pasaje antes de ayunar. Aleluya. Aunque el ayuno se practicaba en los días de nuestro Señor Jesucristo y muchos tiempos atrás, amados hermanos, el ayuno ha quedado muy marcado en nuestra religión. Pero hay algunos peligros, amados hermanos. Uno de los peligros que de ese ayuno, se me está yendo el tiempo, era, amados hermanos, que muchos de los judíos, de los judíos devotos, de aquellas personas devotas de la religión, ayunaban, pero no para Dios, sino para ser visto por los hombres. Muchos de ellos salían a las calles proclamando el ayuno, desgreñándose con las ropas rasgadas, todos descuidados. Aún llegaban a pintarse la cara de blanco para mostrar a la gente su palidez de rostro. Y eso era lo que Jesús estaba condenando delante del pueblo judío. Cuando ayunéis, no ayunes para los hombres, para que los hombres te miren. Ayuna para Dios, para que Dios, que ve lo secreto, te va a recompensar en público. Muchos ayunan, amados hermanos, para mostrarle a la gente qué tan espirituales somos hoy en nuestros días. Pero ya el fin de semana ya están en la taberna, ya están fumando, ya están tomando, pero en la iglesia se creen espirituales más que otros y sobre todo no quitan el dedo a apuntar de otros hermanos para condenarlos. Y eso era lo que Jesús estaba condenando. Aleluya. Esto no era un gesto de humildad, sino de orgullo y de presunción espiritual. ¿Y cuánto no lo vemos hoy en nuestros días, amados hermanos? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia mostrando un rostro,
y allá afuera son otros, o en su casa son otros. Cambiemos por el amor de nuestro Señor Jesucristo. El ayuno, ¿sabes a quién va a beneficiar? A nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a ser los más beneficiados del ayuno. Entonces Jesús condenó que el ayunar nomás por ayunar no tenía, amados hermanos, ningún beneficio. Decían los judíos que un voto de abstinencia era como el collar de hierro que en aquel tiempo se los ponían a los presos en su cuello, y decían ellos: aquel que se abstiene de ciertas cosas y vuelve lo mismo, es como esa persona que se encuentra un collar ahí por donde quiera y se lo pone él mismo. O sea, muchas personas, amados hermanos, ayunan por 20 días, por una semana, por un mes, no sé, un día, pero después vuelven a lo mismo. ¿De qué sirve? Vuelves a quedar atado en esas cadenas, como ese collar de estos presos en aquel tiempo. ¿De qué sirve? Dios no quiere eso. Y decían ellos: uno tendrá que dar cuentas el día del juicio por todas las cosas buenas que habría podido disfrutar de esta vida. Muchas personas no lo llaman ayuno, pero muchas personas se prohíben de ciertos beneficios de la creación de Dios. Muchas personas que se creen muy espirituales hacen unas cosas que dice uno, hasta te hacen sentir mal. Pero hermanos, no quiero ofender a nadie. Escúcheme, yo no quiero ofender a nadie. Hay personas que te dicen cómo vestir, qué ponerte, qué no ponerte, a dónde ir, a dónde no ir, cómo peinarte. Voy a terminar este estudio en la próxima clase porque tengo que entregar el lugar por ética profesional al pastor Barnell, pero me quedan 5 minutos. Pero voy a continuar porque tengo otras cosas también muy importantes que decir acerca del ayuno. A Jesús, voy a terminar con él. Tengo que presentar Santa Cena, imagínense. Voy a terminar aquí, hermanos, porque ya no me queda tiempo. Vamos a hacer la Santa Cena. Voy a pedir a los mujeres que pasen, pero voy a continuar con este estudio. Pasen a repetir los elementos de la Santa Cena. Pedir a Isaí, mi hijo, pon esa alabanza. Mientras usted recibe los elementos de la Santa Cena, medite, piense en esos elementos, lo que simbolizan, lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo nuestro Padre, lo que hizo el Espíritu Santo por nosotros en la cruz del Calvario. Escuche esta alabanza y usted medita en su corazón. Voy a dar tiempo para que usted medite ahí en su corazón.
Póngase a cuentas con Dios. Este es el momento de ponerte a cuentas con Dios. Gracias, Señor, por esa sangre derramada que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor. Fue esa sangre, Señor, que nos purifica, que nos perdona, que nos redime, que nos lava, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras faltas delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Bien, amados hermanos, la cena pascual que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos, la última cena, fue una cena que mucho tiempo atrás, una cena ancestral que se llevó a cabo con el pueblo de Israel allá en Egipto, cuando Dios había decidido sacarlos de la dura servidumbre de los egipcios. Dios mandó juicio contra los egipcios porque no dejaban ir al pueblo de Israel. Y trajo plagas, y la última plaga era la muerte de los primogénitos del pueblo de los egipcios y de las bestias. Ahora, como el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, ¿cómo podría distinguirse de los egipcios de los israelitas? He aquí, dice Dios, un mandato muy importante. La tarde de aquel viernes sacrificarás un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto, perfecto, y lo asarás completamente en el fuego, y lo comerás y lo compartirás si la familia es pequeña con otras familias, y no dejarás nada de él. Cuando sacrifiques ese cordero, la sangre la pondrás en los dinteles de tu casa, en los postes de los marcos de las puertas de tus casas. Así el ángel exterminador habría de distinguir al egipcio que representa el mundo, al pecado, la idolatría, la hechicería, la brujería y la iniquidad. Y cuando el ángel exterminador de la muerte viniera y viera esa sangre de aquel cordero de 1 año sin mancha, limpio, pasaría por alto. Y eso es lo que significa Pascua, pasar por alto. Y así fueron salvos todos los israelitas, los pueblos de Dios. La palabra de Dios hoy nos dice, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el perfecto sacrificio para nosotros. Nosotros ya no tenemos nada que hacer por la salvación de nuestra alma. Es solamente arrepentirnos y aceptarle como el perfecto sacerdote que de una vez y por todas entró una vez en el templo y cumplió todos los requisitos de la ley. Ya no es por mis obras, ya no es por mi justicia, es por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y Pablo dice de él así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomemos el pan, amados hermanos, participemos del pan. Tomad y comed, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estos elementos son el simbolismo, amados hermanos, de su cuerpo y de su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por ese sacrificio expiatorio, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Y es por ti, Señor, que ahora tenemos la entrada directa al lugar santo, a la nueva Jerusalén, Señor. Gracias por ese sacrificio, Padre. Gracias, Jesús, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En esta mañana te damos.